Las luces del Hotel Palace de Madrid brillaban con una intensidad casi obscena. Sentía el peso de los diamantes alrededor de mi cuello, fríos contra mi piel, un contraste brutal con el calor de mi pecho, que latía con una mezcla de ansiedad y algo indefinible. A mi lado, Carlos Mercer sonreía, pero sus ojos permanecían gélidos, buscando algo entre la multitud de tiburones disfrazados de cisnes. Me sostenía del brazo, una posesión más en su colección, al menos para los ojos de todos. Mi prometida. La palabra seguía sonando ajena, ridícula incluso, pero también extrañamente potente. ¿Cómo había llegado hasta aquí, con este vestido de seda esmeralda que parecía una segunda piel, con la espalda baja que me hacía sentir expuesta y un corte en la pierna que invitaba a la mirada? Prometida de un hombre que, hasta hace unas semanas, era un rumor aterrador, el dueño de una ciudad que yo apenas conocía. No, no fue así de simple. Para nada. Todo había comenzado una noche de martes. O quizás fue miércoles. La verdad es que los días se mezclan cuando vives al límite. Llovía a cántaros en Madrid, en la sala de obsidiana, ese restaurante donde las reglas se sentían en el aire, densas y no escritas. Si se te caía un tenedor en el suelo, pedías disculpas al parqué. Si levantabas la vista cuando entraba el hombre equivocado, te arriesgabas a no ver el siguiente turno. Nunca mirábamos a la mesa 9. Nunca hablábamos si no se nos hablaba. Y si el hombre de la mesa 9 tecleaba con el dedo, te movías, y rápido. María Redondo, o sea yo, conocía las reglas. Los 42 euros que me quedaban en la cuenta bancaria me obligaban a conocerlas. Mis caderas aún me dolían por el golpe contra el torniquete del metro esa misma mañana, corriendo para llegar al trabajo. 24 años, cansada, a un pago de perder mi piso minúsculo en Vallecas. Ni siquiera debía estar en el turno de noche. Ana, la jefa de sala, estaba enferma. La excusa habitual cuando se reservaba esa mesa. Cuando el jefe, Manuel, me agarró del brazo, sus ojos estaban como platos, la voz en un susurro febril. La mesa 9 está reservada. Si entra, sirves el agua, tomas el pedido, desapareces, no hablas si no se te habla. Sosteniendo una bandeja de copas de vino tinto, le pregunté, un poco distraída, ¿quién es? Él dudó, luego se inclinó más. Carlos Mercer. El nombre se movió en el aire como una maldición, como una brisa helada. Todos lo habíamos oído. Los Mercer eran dueños de media costa, financiaban campañas, hundían negocios. Los periódicos lo llamaban inversor de riesgo. En las calles se rumoreaban otras cosas, mucho más oscuras. No toques al león dormido, murmuró Manuel. A las 8:15, el restaurante cambió. No fue ruidoso, no fue dramático. Fue como si alguien hubiera succionado el aire de la sala. Las conversaciones bajaron de volumen, las risas se extinguieron, los tenedores se detuvieron a mitad del camino hacia la boca. Las pesadas puertas de roble se abrieron. 3 hombres entraron. 2 eran fornidos, trajes caros que no ocultaban la promesa de violencia. El tercero caminaba entre ellos. Carlos Mercer, traje gris carbón, impecable, pelo oscuro peinado hacia atrás. Su expresión, tranquila, demasiado tranquila. Ojos pálidos y afilados, como hielo que nunca se derrite. No se apresuraba, no miraba alrededor. Simplemente avanzó y se sentó en la mesa 9. Sus hombres se colocaron cerca de la barra. Manuel me metió una jarra de cristal en las manos. Ve. Respiré hondo y caminé hacia la mesa. Sentí todas las miradas clavadas en mi espalda. Carlos estaba mirando su teléfono. Buenas noches, dije,
Mi voz extrañamente firme. ¿Con gas o sin gas? No levantó la vista. Tecló con el dedo sobre el mantel. Un despido. Me quedé allí. Señor, intenté de nuevo, un poco más fuerte. ¿Con o sin gas? Carlos dejó de teclear. Lentamente levantó la cabeza. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, un frío glacial me recorrió la columna vertebral. No le ordené que hablara, dijo con calma. Su voz era suave y grave. Golpeé para pedir agua. Eso no me dice qué tipo de agua, respondí antes de poder detenerme. No soy adivina. El silencio explotó en el restaurante. Manuel se quedó congelado cerca de las puertas de la cocina. Carlos estudió mi rostro con un interés silencioso. ¿Cómo te llamas?, preguntó. María. Se recostó un poco en su silla. Bueno, María, dijo. Pareces creer que tu opinión importa aquí. No es así. Estás aquí para servir. Sirve. Algo dentro de mí se rompió. Había pasado 2 años haciendo turnos dobles mientras cuidaba a mi madre enferma. Había comido fideos instantáneos para pagar medicamentos. Había tragado insultos de clientes que creían que las propinas eran opcionales. Esa noche estaba agotada. Incliné la jarra. Mi mano tembló. Apunté al vaso. Fallé. El agua y el hielo se desbordaron por el borde y cayeron en cascada por el puño de su traje, empapando el pulido cuero de sus zapatos. El sonido del hielo golpeando el suelo fue más fuerte de lo que debería haber sido. Un guardaespaldas en la barra dio un paso adelante. Su mano se deslizó dentro de su chaqueta. Mi corazón golpeó mis costillas. Yo me resbalé, balbuceé. Carlos se levantó lentamente. Era más alto de lo que esperaba. Llevó la mano a su chaqueta. Contuve la respiración. En lugar de un arma, sacó un pañuelo blanco impecable. Se secó el puño con calma. Deja la botella, dijo. Eso fue todo. Dejé la jarra con manos temblorosas y corrí a la cocina. Manuel me agarró por los hombros. Sal por la parte de atrás, siseó. No fiches la salida, solo vete. No discutí. Salí corriendo al callejón, la lluvia empapándome el pelo al instante. Cada paso se sentía como si fuera el último. Esperaba un disparo. Esperaba dolor. Nada vino. Llegué al metro y subí al tren con las manos temblorosas. Estaba viva. Pero sabía una cosa claramente. Hombres como Carlos Mercer no olvidaban. Los siguientes 3 días fueron una pesadilla. Cada SUV negro que disminuía la velocidad cerca de mi piso me hacía meterme en la primera tienda que encontraba. Evitaba el contacto visual con extraños. Saltaba con cualquier ruido. Llamé a la sala de obsidiana 2 veces. Nadie respondió. Para el viernes por la mañana, mi cuenta bancaria estaba en números rojos. Tocaba pagar el alquiler. El señor Garrido, mi casero, había dejado claro que las excusas no retrasaban los pagos. El miedo no contaba como moneda. No tenía opción. Entré por la puerta trasera del restaurante a las 4 de la tarde. La cocina estaba en silencio. Demasiado. Manuel salió de su oficina. Se veía diferente. Llevaba un reloj nuevo. Su camisa estaba impecable. No sudaba. No estás despedida, dijo secamente. Parpadeé. Le eché agua a Carlos Mercer. Lo sé. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Te ha solicitado él. Las palabras se sintieron como hielo en mis venas. Tiene una reserva esta noche. Mesa 9 a las 8. Eres su camarera exclusiva. Manuel me tendió un delantal recién planchado. Hagas lo que hagas esta noche, dijo en voz baja. Dale lo que quiere. No quiero sangre en mi suelo. Me até las cuerdas del delantal lentamente. Huir requería dinero. No tenía nada. Exactamente a las 8, las puertas se abrieron de nuevo. Carlos Mercer entró solo.
sin guardaespaldas, sin ruido. Llevaba un traje azul marino esta vez, algo más informal. Se sentó en la mesa nueva y dejó una libreta de cuero negro sobre ella. Me acerqué. «Buenas noches», dije con cautela. «No hay agua», respondió Carlos. «Whisky, Macallan 25, solo». Regresé con la bebida y la coloqué frente a él. No la tocó. «Siéntate». «No puedo», dije. «Va en contra de la política». «Soy el dueño del edificio», dijo con calma. «Lo compré esta mañana. La política es mía». Manuel me hizo un pequeño asentimiento desde el otro lado de la sala. Saqué la silla y me senté. «¿Por qué estoy aquí?», pregunté. «Si vas a matarme por lo de los zapatos, no puedo pagarlos». Carlos levantó su vaso. «Si quisiera que estuvieras muerta», dijo en voz baja, «no habrías llegado al metro». Mantení su mirada. «¿Entonces qué?». «Tengo curiosidad», dijo. «Todos me temen, pero tú me corregiste». «Estaba cansada», respondí, «y el miedo no paga el alquiler». Sus ojos se estrecharon ligeramente. «Tienes a alguien que depende de ti». Me puse rígida. «Eso no es asunto tuyo». Dejó escapar una pequeña risa. Metió la mano en el bolsillo y deslizó una tarjeta de crédito negra por la mesa. No tenía números, solo su firma. «Sé mi compañera de cena», dijo. «Siéntate conmigo. Háblame como una persona normal. A cambio, tu alquiler y los gastos de tu hermano están cubiertos». Contuve la respiración. «¿Y si me niego?». Tomó un sorbo lento de whisky. «Entonces vuelvo a arruinar la vida de la gente que me molesta». Pensé en las facturas del hospital. Pensé en Lucas sentado solo en una institución pública. Cogí la tarjeta. «Pediré la langosta», dije. Una leve sonrisa tocó sus labios. Buena elección. Durante la siguiente hora, el restaurante volvió a la normalidad. Comimos, hablamos. La sala exhaló lentamente hasta que las puertas se abrieron de golpe. Un hombre entró y se dirigía directamente a la mesa 9. El postre llegó como si nada hubiera pasado. Un plato blanco limpio, una rebanada de tarta impecable, una cuchara que brillaba bajo las luces tenues. Durante una hora extraña, la sala de obsidiana había vuelto a respirar. Los susurros habían regresado. El tintineo de los vasos volvió. Incluso el pianista de la esquina retomó sus notas suaves y cuidadosas, como si la música pudiera fingir que el peligro no estaba sentado en la mesa 9. Me senté rígidamente frente a Carlos Mercer, fingiendo que mis manos no temblaban debajo de la mesa. Carlos comía como un hombre que nunca se había apurado en su vida. Cortaba la comida en trozos perfectos, tomaba bocados lentos y me observaba con el mismo enfoque tranquilo que me hacía sentir como si me estuvieran midiendo. Intenté mantener la voz firme. Respondí a sus preguntas sin darle demasiado. Mantuve mi cuerpo ligeramente angulado, lista para levantarme al primer signo de problemas. Me recordaba a mí misma que la tarjeta negra en el bolsillo de mi delantal era real. Alquiler, Lucas, facturas, sobrevivir la noche. Luego, las puertas principales se abrieron de golpe. El sonido no encajaba con el restaurante. Era demasiado fuerte, demasiado violento. Rasgó el silencio como un puño a través del papel. Un hombre irrumpió. Llevaba una chaqueta de cuero pesada, goteando lluvia. Una cicatriz dentada le cruzaba una mejilla. Sus botas dejaban marcas húmedas en el suelo pulido. No miró a su alrededor. Marchó directamente hacia la mesa 9 como si fuera el dueño del lugar. «Mercer», gritó el hombre. Toda la sala se quedó congelada. Todas las cabezas se giraron. Todas las respiraciones se detuvieron. Se me cayó el estómago. Carlos no se inmutó. No buscó un arma. Ni siquiera pareció sorprendido.
Simplemente apoyó la mano en el cuchillo de carne que yacía junto a su plato, como si estuviera eligiendo cubiertos, no preparándose para una pelea. José, dijo Carlos con calma, pronunciando el nombre como si saludara a un invitado tardío. Estás interrumpiendo mi cita. La boca de José se torció con disgusto. Sus ojos se deslizaron hacia mí. Cita, se burló. Estás rascando el fondo del barril, Mercer. Una camarera. Sentí que el calor me subía a la cara. No porque me importara lo que pensaba José, sino porque podía sentir a cada persona en la sala observándome como si ya fuera una mujer muerta. La mirada de Carlos no se apartó de José. Vete a casa, dijo Carlos, con la voz baja, antes de que hagas algo que no puedas deshacer. José se rió. Fue una risa aguda y fea. Tengo un mensaje de la familia Moretti, escupió. Su mano se movió dentro de su chaqueta. Todo sucedió a la vez. Carlos no esperó a ver si José buscaba una nota o una pistola. Agarró el borde de la pesada mesa de roble y la volteó de lado con una fuerza asombrosa. Los platos se estrellaron. El cristal se hizo añicos. La vela se deslizó y golpeó el suelo. Grité mientras la mesa caía como un muro entre ellos en la sala. Carlos me agarró por la cintura y me arrastró detrás de ella tan rápido que mi silla se volcó. Una pistola explotó. El espejo detrás de la barra se agrietó y se rompió en pedazos brillantes. La gente gritó. Las sillas rasparon. Alguien derribó una bandeja. Otro disparo resonó. Alguien lloró. Presioné mis manos sobre mi cabeza, temblando. El cuerpo de Carlos me protegió mientras él se inclinaba ligeramente hacia un lado. Una pistola elegante apareció en su mano, como si siempre hubiera sido parte de él. ¡Bang! ¡Bang! 2 disparos de vuelta. Un fuerte golpe siguió. Me atreví a asomarme por el borde de la mesa volcada. José estaba en el suelo, agarrándose el hombro. Su rostro estaba retorcido de dolor. Su arma se deslizó, perdida debajo de las sillas. Pero el peligro no terminó. Las puertas principales se abrieron de nuevo. 2 hombres con pasamontañas irrumpieron con pasos rápidos y violentos. No se detuvieron a mirar a José. No les importaba que los clientes gritaran. Se movieron hacia la cocina. La mandíbula de Carlos se apretó. ¡Muévete!, espetó. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas se sentían como goma. Una bala atravesó el marco de la puerta cerca de mi cabeza, astillando la madera. Las astillas me salpicaron el pelo y la cara. Grité y me agaché. Carlos me agarró del brazo con la fuerza suficiente para hacerme daño y me arrastró hacia las puertas batientes. Chocaron contra la cocina. La cocina era un caos sin gente. Los quemadores seguían encendidos. Una sartén silbaba con vieiras desatendidas. El vapor subía de una olla. Un cuchillo yacía en una tabla de cortar, como si alguien lo hubiera dejado a medio cortar y hubiera huido, lo cual me di cuenta que era exactamente lo que había pasado. Manuel, jadeé con la voz débil. No hubo respuesta. Carlos escaneó la sala rápidamente, con los ojos agudos, la respiración constante, como si estuviera en un lugar para el que se había entrenado toda su vida. Me empujó hacia adelante. Salida trasera, ordenó. Mientras corrían por la fila de estaciones, vislumbré el refrigerador de entrada. La puerta estaba entreabierta lo suficiente como para que viera 2 ojos aterrorizados asomándose. ¡Manuel! Parecía un hombre rezando para no ser encontrado. Carlos no se detuvo. Llegaron a la puerta trasera, que se abrió de golpe. Un cuarto hombre entró. Sostenía una escopeta. Me quedé helada. No había dónde ir. El pistolero levantó el arma. Mi mente se quedó en blanco. No podía moverme. No podía respirar. Carlos no dudó.
Agarró una sartén de hierro fundido de un quemador. Todavía estaba humeando. En un movimiento suave, la lanzó como un disco. La sartén se estrelló contra la cara del pistolero con un crujido nauseabundo. El hombre cayó al instante, desplomándose sobre el azulejo. La escopeta repiqueteó, deslizándose por el suelo grasiento. Solté un sonido que ni siquiera fue un grito. Era puro pánico que se escapaba de mí. «¡No mires!», espetó Carlos, pasando por encima del hombre que gemía. Pateó la escopeta debajo de una mesa de preparación. Luego abrió de golpe la pesada puerta trasera de metal. Irrumpieron en el callejón. La lluvia caía en gruesas cortinas, arrastrando basura y aceite en riachuelos negros. El callejón olía a cemento mojado y basura vieja. Un elegante Audi R8 negro estaba estacionado ilegalmente cerca del contenedor de basura. Motor silencioso. El tipo de coche que no pertenecía a un lugar como este. Carlos metió la mano en el bolsillo para buscar las llaves. Sus manos estaban resbaladizas. Lo miré. Estaba oscuro y brillante por la lluvia. «¡Estás herido!», jadeé. «Rosadura», gruñó Carlos. Desbloqueó el coche. «Sube». Retrocedí. «No puedo ir contigo», dije, la voz temblorosa. «Esto es un secuestro». Carlos abrió la puerta del pasajero de golpe y me empujó dentro con un fuerte empujón. «Esto es supervivencia», dijo con frialdad. «Vieron tu cara. Eres un testigo. Si te quedas aquí, estarás muerta en 10 minutos». Se me apretó el pecho. Odiaba que la lógica tuviera sentido. Carlos saltó al asiento del conductor y cerró la puerta de golpe. Detrás de ellos, la puerta de la cocina se abrió de nuevo. Los disparos resonaron en el callejón. Las chispas saltaron del pavimento. Carlos metió la marcha atrás. El Audi coleó sobre el suelo resbaladizo. Luego ganó tracción y retrocedió a toda velocidad. Giró el volante, giró el coche y aceleró hacia adelante. Salieron del callejón a la calle principal, esquivando por poco un taxi amarillo que hizo sonar el claxon. Agarré el salpicadero, con los dedos blancos. «¿Quiénes son?», grité. «¿Quién intenta matar a alguien durante la cena?». Los ojos de Carlos se movieron hacia el espejo retrovisor. Un SUV pesado salió rugiendo del callejón detrás de ellos, los faros brillando como ojos enojados. «La familia Moretti», dijo Carlos con voz tranquila. «Viejos rivales. Creen que rompí una tregua». «¿Lo hiciste?», exigí. Carlos hizo un giro brusco. Los neumáticos chirriaron. «No rompo treguas», dijo. «Las termino. Pero yo no empecé esto». El SUV lo siguió, golpeando un coche aparcado. Metal chirrió. El cristal estalló. Me encogí. Carlos conducía como si no tuviera miedo de morir. Me advirtió una vez. «Agárrate». «Estoy agarrada», grité. Carlos apagó los faros. El mundo exterior se oscureció. «¿Qué haces?», grité. «Nos matarás». «Desapareciendo», dijo Carlos. Tiró del freno de mano. El coche giró en la calle mojada, dando una violenta vuelta. Durante un segundo aterrador, pareció que se enfrentaban al SUV que venía de frente. Pensé que iba a chocar a propósito. Luego, Carlos metió la marcha atrás, aceleró y retrocedió por una rampa oculta. La ciudad los tragó. La calle Bailén, muros de hormigón, pilares, oscuridad. El SUV pasó por encima, perdiendo el desvío. Carlos condujo por el laberinto subterráneo como si conociera cada centímetro, como si hubiera vivido bajo la ciudad más tiempo del que había vivido en ella. Solo después de kilómetros volvió a encender los faros. Exhaló como un hombre que por fin se permitía respirar. Miré hacia abajo.
La sangre goteaba de la manga de Carlos sobre la palanca de cambios. «Estás sangrando mucho», susurré. «He estado peor», murmuró Carlos. «Guantera, teléfono desechable». Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había un teléfono plegable barato y una Glock 19. Se me revolvió el estómago. Levanté el teléfono. «¿A quién llamo?» Carlos miró la pantalla y maldijo entre dientes. «A Jorge», dijo. «No tiene batería». Golpeó con el puño el volante. Luego siseó de dolor. «Mi teléfono principal está de vuelta en el restaurante», murmuró. «Estamos incomunicados». Tragué con dificultad. «Entonces, ¿a dónde vamos?» Carlos miró al frente, los ojos cansados pero agudos. «No podemos ir a mi ático», dijo. «Lo vigilarán». Apretó el volante. «No podemos ir a la finca», añadió. «Mi padre hará preguntas». Giró ligeramente la cabeza hacia mí. «Tengo una casa segura», dijo. «Nadie lo sabe, ni siquiera mi gente». Se me secó la garganta. El Audi aceleró más en la noche y me di cuenta de que acababa de cruzar una línea que quizás nunca podría deshacer. El coche salió de los túneles subterráneos y atravesó las partes más oscuras de la ciudad, donde las farolas parpadeaban y las fábricas se alzaban como esqueletos huecos. Se detuvieron frente a un edificio de ladrillo que parecía abandonado. Sus ventanas eran negras. El viejo letrero sobre la entrada había perdido la mitad de sus letras. La lluvia caía por las paredes en finos arroyos. «Aquí es», dijo Carlos. Me quedé mirando. «Esto», salió primero. La puerta principal requería un código. Sus dedos temblaron ligeramente mientras marcaba los números. La cerradura hizo clic. Dentro, el pasillo olía a polvo y metal viejo. Las puertas del ascensor estaban abiertas pero muertas. «Escaleras», murmuró Carlos. 6 tramos. En el segundo rellano, su respiración se hizo más pesada. En el cuarto, su mano apretaba la barandilla con fuerza. La sangre había empapado el costado de su traje azul marino, oscura y extendiéndose. Lo seguí de cerca, sin saber si estaba allí para ayudarlo o para salir corriendo en el momento en que se desplomara. En el último piso introdujo otro código en una puerta de acero. Se abrió, entré y me quedé congelada. Esperaba sofás de cuero oscuro, armas en las paredes, algo frío y brutal. En cambio, el loft era amplio y cálido, paredes de ladrillo visto, estanterías altas que llegaban hasta el techo, un piano de cola bajo una suave capa de polvo, un sofá de terciopelo gastado cerca de un gran ventanal. Las lámparas proyectaban una luz dorada sobre los suelos de madera. Parecía que alguien vivía allí tranquilamente. Carlos se tambaleó hacia la isla de la cocina y apoyó ambas manos en la superficie de mármol. «Botiquín de primeros auxilios», dijo entre dientes apretados y un jadeo. «Cualquier botella». Me moví automáticamente. Abrí armarios hasta que encontré un pesado paquete de trauma militar. Debajo del fregadero había una botella de bourbon. Puse ambos sobre la encimera. Carlos intentó quitarse la chaqueta, pero se detuvo con una respiración brusca. La tela se había pegado a la herida. «No puedo», dijo. Me crucé de brazos. «Soy camarera, no médico». «No necesito un médico», respondió. Su voz era más débil ahora. «Necesito manos». Me miró directamente. «Por favor». La palabra sonó extraña viniendo de él. Dudé solo un segundo antes de dar un paso adelante. «Siéntate», dije en voz baja. Cogí unas tijeras del botiquín y corté la manga de su chaqueta y camisa. Cuando la tela se desprendió, contuve la respiración. La bala le había atravesado el hombro. No había sido lo suficientemente profunda como para matarlo, pero le había desgarrado el músculo gravemente. La sangre aún brotaba constantemente.
Esto va a doler, advertí. Hazlo. Vertí bourbon sobre la herida. Carlos siseó bruscamente. Sus dedos se clavaron en el borde de la encimera con tanta fuerza que el mármol emitió un leve crujido. Limpié la sangre y examiné el desgarro. Necesitas puntos, dijo. Mi cabeza se levantó de golpe. No sé coser a una persona. Es solo piel, respondió como si remendara un dobladillo. Hazlo o me desangro. Se me revolvió el estómago. Enhebré la aguja curva con manos temblorosas y la sumergí en bourbon para limpiarla. Lo siento, susurré. Habla, dijo Carlos, con los ojos apretados. Distráeme. Tragué saliva y presioné la aguja en su piel. Se encogió, pero no se apartó. Me preguntaste por mi hermano. Comencé, concentrándome en el ritmo de empujar y tirar del hilo. Se llama Lucas. La mandíbula de Carlos se apretó mientras yo trabajaba. Tiene 19 años, continué. Pero piensa como si tuviera 10. Los médicos dicen que es un retraso en el desarrollo. Confía demasiado fácilmente en la gente. Apreté otra puntada. El año pasado unos chicos lo convencieron de que les sujetara la mochila mientras ellos entraban en una tienda. La robaron. Cuando llegó la policía, Lucas era el que sujetaba la bolsa. Carlos abrió un ojo ligeramente. ¿Lo acusaron como cómplice?, preguntó. Sí. Mi voz tembló. Ni siquiera entendió lo que estaba pasando. Ahora está en un centro estatal. Es ruidoso. Es duro. Llora cada vez que lo visito. Até otra puntada. Necesito 20,000 euros para un abogado especializado en casos de capacidad. Alguien que pueda probar que no sabía lo que hacía. Si ganamos, podrá ser trasladado a un hogar de cuidados adecuado. Terminé el último nudo y corté el hilo. El silencio llenó el loft. Carlos tomó la botella de bourbon y bebió profundamente. Lentamente, el color volvió a su rostro. Se giró el hombro con cuidado. Lo hiciste bien, dijo. Me sequé las manos con una toalla. Ya he cosido manteles antes, murmuré. Me estudió un momento. Puedo sacarlo, dijo Carlos. Me quedé helada. No bromees. No bromeo con los negocios. Se irguió más ahora, a pesar del dolor. Una llamada, continuó. Cargos retirados, expediente borrado, centro privado pagado por completo durante 10 años. Lo miré fijamente. ¿Cuál es el truco? Caminó lentamente hacia la ventana, mirando la lluvia. La familia Moretti, dijo, quieren una tregua, un acuerdo territorial. Creen que soy inestable. Peligroso. Me crucé de brazos de nuevo. Eres peligroso. Una leve sonrisa tocó sus labios. Necesitan pruebas de que me estoy volviendo legítimo, dijo. Con los pies en la tierra, asentado. Le dije a Manuel Moretti que estaba comprometido con una civil, una mujer sin conexión con esta vida. Sentí que el pecho se me apretaba. Mentiste. Fue estratégico, respondió, pero esta noche me vieron protegerte, irme contigo. A sus ojos eres esa mujer. No, dije de inmediato, absolutamente no. Si sales por esa puerta, dijo con calma, te verán como mi debilidad. Te usarán para llegar a mí. Y si no pueden encontrarte, encontrarán a Lucas. Me latía el corazón. Me metiste en esto, susurré. Sí, respondió. La honestidad golpeó más fuerte de lo que lo hubiera hecho la negación. Te ofrezco protección, continuó. 6 meses, vives conmigo, llevas mi anillo, asistes a eventos públicos, actúas como la mujer que calmó la tormenta, y a cambio tu hermano es libre. Tus deudas desaparecen. Después de 6 meses, escenificamos una ruptura. Recibes suficiente dinero para desaparecer en cualquier lugar.
Di una vuelta por la habitación. ¿Y si me niego? Vuelves a tu vida, dijo con calma, y no puedo garantizar que permanezca intacta. Cerré los ojos brevemente. Lucas primero, dije, y hay reglas. Levantó una ceja. No dormir juntos, no hay romance, no hay contacto. Esto es un negocio. Una pequeña sonrisa apareció. No fuerzo a las mujeres, dijo, y eres demasiado ruidosa para ser de mi tipo. Puse los ojos en blanco. ¿Tenemos un trato? Extendió su mano. Dudé. Luego la tomé. Sus manos se estrecharon firmemente. Trato. Un débil punto rojo apareció en el pecho de Carlos. Lo vi antes que él. ¡Abajo!, grité. Me abalancé sobre él, derribándolo al suelo. La ventana explotó hacia adentro. El cristal se hizo añicos por toda la habitación, mientras una bala atravesaba el espacio donde él había estado de pie. Cayeron al suelo de madera con fuerza. Me zumbaban los oídos. Carlos miró la ventana rota con pura furia. «Creía que habías dicho que nadie sabía de este lugar», grité. Su rostro se oscureció. «Alguien sí lo sabe», gruñó. «Hay una rata». Se levantó a pesar del dolor. La lluvia entraba a raudales por la ventana rota. «El trato acaba de cambiar», dijo con frialdad. «No nos vamos a esconder». Tragué saliva. «¿A dónde vamos?» Carlos agarró su chaqueta con una mano. «A casa», dijo, y salieron corriendo. No hablamos mientras bajábamos los 6 tramos de escaleras. La adrenalina nos impulsaba. El cristal rot, el láser rojo, el crack del rifle, todo se difuminó en un único recuerdo ruidoso. Carlos se movía rápido a pesar de los puntos recién cosidos que tiraban de su hombro. Lo seguí de cerca, con el pulso acelerado. La lluvia afuera no había disminuido. Caía con más fuerza, como si la propia noche estuviera furiosa. Llegamos al coche. Carlos condujo sin dudar, hacia el norte. Las luces de la ciudad se fueron haciendo escasas a medida que dejábamos el centro. Los edificios se hacían más grandes, más silenciosos. Las calles se ensanchaban. El aire parecía más frío. «¿A dónde vamos?», pregunté. «A la finca de mi padre», dijo Carlos. Lo miré. «Dijiste que tu familia era peligrosa». «Lo son», respondió con calma. «Pero es un tipo diferente de peligro. Las balas no te alcanzarán allí». «Eso es reconfortante», murmuré. «Es una fortaleza», añadió. «Guardias, muros perimetrales, cámaras. Si alguien quiere matarte, se lo pensará 2 veces». Y por dentro, la mandíbula de Carlos se tensó. «Por dentro», dijo lentamente, «te ponen a prueba, te miden, buscan tus debilidades». Me crucé de brazos. «Maravilloso». Me miró brevemente. «Mi padre respeta la fuerza, desprecia la debilidad. Intentará provocarte». «Y mi hermano, Marcos», dijo Carlos, con un leve tono de reproche en la voz, «sonríe demasiado. Nunca confíes en un hombre que sonríe cuando no debería». El coche pasó por tranquilas carreteras arboladas. «Ya no eres una camarera», continuó Carlos. «Esta noche eres una experta en restauración de arte». Parpadeé. «Disculpa». «Explica tus manos. Explica tu ojo para el detalle. Restaura cuadros dañados». Me miré los dedos, aún ligeramente manchados con sangre seca. «Puedo mentir», dije en voz baja. «Bien», respondió Carlos. Unas verjas de hierro se alzaron frente a nosotros como sacadas de un cuento de hadas oscuro. Se abrieron automáticamente al acercarse el coche. La finca Mercer apareció detrás de ellas. Era una masiva construcción gótica de piedra, ventanas altas, gárgolas encaramadas en el tejado. La casa parecía menos construida que esculpida en la sombra.
Guardias armados salieron de entre los árboles mientras el coche avanzaba por el largo camino de entrada. Reconocieron a Carlos al instante y retrocedieron. Tragué saliva. Las puertas principales se abrieron antes de que llegáramos. Un mayordomo con un traje perfectamente entallado esperaba. Nos quitó los abrigos sin decir una palabra. Sus ojos se detuvieron brevemente en la mancha de sangre de la manga de Carlos. Su padre está en la biblioteca, dijo. Las puertas de la biblioteca se abrieron a un cálido resplandor. El humo de un puro flotaba en el aire. El olor a papel viejo y madera pulida llenaba la habitación. Un fuego crepitaba en la enorme chimenea de piedra. Jorge Mercer estaba sentado cerca de las llamas en una silla de ruedas. Una manta le cubría las piernas. Su pelo era blanco. Su rostro era delgado y afilado. Sus ojos no eran débiles. Marcos estaba detrás de él, con las manos pulcramente cruzadas, con una expresión suave y agradable. «Carlos», dijo Jorge secamente, «estás sangrando en mi alfombra persa». Carlos dio un paso adelante sin dudar. «El loft estaba comprometido», dijo con calma. «Hay una fuga». La sonrisa de Marcos se ensanchó ligeramente. «O quizás fuiste descuidado», sugirió. Carlos no lo miró. «No fui descuidado». La mirada de Jorge se dirigió a mí. «¿Y quién es esta?» Carlos apoyó una mano firme en la parte baja de mi espalda. «Mi prometida». La palabra resonó fuertemente en la habitación. Las cejas de Marcos se levantaron. «¿Desde cuándo?», preguntó Jorge. «Desde que decidí que necesitaba algo más que territorio», respondió Carlos con suavidad. Jorge avanzó ligeramente, deteniéndose a centímetros de mí. Me examinó las botas, el pelo, la terca inclinación de mi barbilla. «Parece una gata callejera», dijo. Mantuve su mirada. «Las callejeras sobreviven», respondí en voz baja. La sonrisa de Marcos se desvaneció un poco. Jorge se inclinó más. «¿Cómo se llama tu padre?» No dudé. «Francisco», dije. «Era un borracho. Murió en la calle. Yo me construí de la nada». El silencio siguió. Marcos parecía sorprendido. Carlos no habló, pero algo en su expresión cambió. Jorge me miró fijamente durante varios segundos. Luego se rió. Fue una risa seca y áspera. «Honesta», murmuró. «Prefiero la honestidad». Se recostó. «Marcos, sírvele una bebida». Marcos dio un paso adelante, enmascarando su irritación. «Y tú», dijo Jorge a Carlos, «revisa ese hombro antes de manchar algo más». Carlos permaneció de pie. «Necesitamos abordar la fuga». «Lo haremos», dijo Jorge con calma, «pero primero haremos una declaración». Hizo un gesto hacia la ventana. «La gala del solsticio es mañana por la noche. Anunciaremos el compromiso públicamente». Carlos se tensó. «Eso es imprudente». «Es fuerza», corrigió Jorge. «Si te escondes, los Moretti asumen debilidad. La debilidad invita al ataque». Sentí el peso de la decisión posarse sobre mí. La mirada de Jorge se agudizó. «La rata se revelará en una multitud», dijo. «Mañana es nuestra trampa». Las siguientes 24 horas fueron irreales. Me acompañaron a un ala de invitados más grande que todo mi piso. Un equipo de estilistas llegó en minutos. Me frotaron la piel, me cepillaron el pelo, me recortaron y moldearon hasta que apenas me reconocía. Mis manos ásperas fueron suavizadas con cremas, mis uñas cuidadas, mi postura corregida. Carlos desapareció en reuniones con asesores de seguridad. Apenas lo vi. Cuando llegó la noche de la gala, me quedé sola frente a un espejo de cuerpo entero. El vestido esmeralda se ceñía a mi figura como seda derramada sobre la piel. Una larga abertura revelaba una pierna.
la espalda escotada. Un collar de diamantes descansaba en mi clavícula, pesado y brillante. Apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Esto es una armadura, me susurré a mí misma. Llamaron a la puerta. Carlos entró. Llevaba un esmoquín negro. Su brazo herido descansaba en un cabestrillo oscuro que se mezclaba con el traje. Por un breve segundo, simplemente me miró fijamente. ¿Estás? Comenzó, luego se detuvo. Adecuada. Terminó. Levanté una ceja. ¿Eso es lo mejor que puedes hacer? Se acercó. Sus dedos ajustaron suavemente el broche del collar. Su tacto rozó mi nuca. Una chispa me recorrió inesperadamente. Se retiró. Esta noche es el juego final, dijo en voz baja. Los Moretti estarán allí. El tratado será firmado y la rata intentará detenerlo. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño estuche plateado. Ábrelo. Lo abrí. En lugar de polvos, una fina hoja de cerámica descansaba dentro. Si alguien intenta acicarte de ese salón de baile, dijo con calma, usas esto, apunta al cuello. Lo cerré de golpe. Mis manos no temblaban. Entiendo. Carlos me estudió una vez más. Sabes leer a la gente, añadió. Lo has hecho durante años en los comedores. Asentí lentamente. Observaré. El trayecto en coche hasta la gala fue silencioso. Las luces brillaban al acercarse a la gran entrada del hotel. La música flotaba por las puertas abiertas. Las risas se derramaban en el aire nocturno. Carlos salió primero, luego me ofreció su brazo ileso. Lo tomé. Las puertas se abrieron de par en par. Entramos juntos en la guarida de tiburones. La gala del solsticio brillaba como una joya de la corona. El gran salón de baile del Hotel Palace resplandecía con una riqueza imposible. Candelabros del tamaño de coches pequeños colgaban de un techo de pan de oro. Las copas de cristal captaban la luz y la dispersaban por los suelos de mármol. Mujeres con seda y diamantes se movían como obras de arte vivientes. Hombres con esmoquines hechos a medida se agrupaban, voces bajas, risas controladas. Era una sala donde los políticos se daban la mano con los criminales y nadie hacía preguntas. Entré del brazo de Carlos. Los flashes estallaron en ráfagas blancas a nuestro alrededor. Las cámaras hacían clic. Los reporteros gritaban preguntas que eran ignoradas. Carlos se inclinó ligeramente hacia mí. No sonrías demasiado, murmuró. El aburrimiento denota poder. Ajusté mi expresión al instante. Parecía impasible, o eso intenté. Me guío a través de la multitud con suavidad, como un capitán dirigiendo un barco por aguas abarrotadas. Senador García, dijo Carlos, estrechando manos. Doctora López, continuó. Asentí cortésmente, hablé cuando fue necesario, reí ligeramente cuando se esperaba. Toqué el brazo de Carlos lo justo para parecer cercana, pero no desesperada. Sentía las miradas clavadas en mí constantemente, algunas curiosas, otras celosas, algunas calculadoras. Carlos se inclinó de nuevo. Ahí, dijo en voz baja. Al otro lado de la sala se alzaba un grupo de hombres que parecían esculpidos en piedra. Hombros anchos, rostros duros, trajes oscuros que les quedaban demasiado bien. Manuel Moretti estaba en el centro, barba blanca, complexión robusta. Su presencia creaba un espacio a su alrededor. A su lado estaba su hijo. Carlos me guió hacia adelante. El aire se sentía más denso a medida que nos acercábamos. La música de la orquesta pareció desvanecerse bajo el peso de la tensión. Carlos, retumbó Manuel, extendiendo una mano, y la famosa prometida. Carlos asintió. Ella es María.
Manuel tomó mi mano suavemente y la besó. Sus labios estaban fríos. «Está viva», dijo Manuel, estudiándome la cara. «Una elección interesante. Me gustan las cosas que se defienden», respondió Carlos con calma. Los ojos de Manuel brillaron con diversión. «Estamos listos para firmar esta noche», dijo. «Medianoche, sala privada. Sin armas, solo negocios». Carlos asintió ligeramente. «De acuerdo». Manuel y sus hombres se alejaron. Exhalé lentamente. Algo no encajaba, no era obvio, era sutil. La misma sensación que me daba cuando un cliente planeaba irse sin pagar. «¿Viste al camarero?», susurré. «¿Cuál?». «El de la bandeja de champán, cerca de tu hermano». Carlos miró a su alrededor. «Estaba mirando a Marcos», dije en voz baja. «No las copas». La mandíbula de Carlos se apretó. «Marcos es inútil», dijo entre dientes. «Pero no es un suicida. Quizás no está apostando contra la familia», dije. «Quizás está apostando contra ti». La orquesta comenzó un vals lento. Carlos extendió su mano. «Baila». Salimos a la pista. Carlos me guió con suavidad a pesar de su hombro herido. Sus movimientos eran controlados y seguros. Lo seguí, mi vestido esmeralda rozando el suelo pulido. Por un breve momento se sintió casi normal. «Casi». «Eres bueno en esto», murmuré. «Tuve lecciones», respondió en voz baja. «Concéntrate. ¿Qué ves?». Me giré ligeramente mientras girábamos. El camarero se estaba moviendo hacia la sala privada de firmas. Contuve la respiración. «Se dirige a la puerta», susurré. Carlos nos movió ligeramente para mejorar su ángulo sin llamar la atención. El camarero metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño recipiente gris. Frotó algo ligeramente sobre el tirador de metal. Parecía polvo. «Veneno». «María, respira. Es contacto». La expresión de Carlos se endureció. «Si Manuel toca a ese tirador, cae, y te culparán a ti», terminé. Un músculo le tembló en la mandíbula. «Marcos», murmuró. Manuel Moretti ya caminaba hacia la sala privada a 3 metros de distancia. Carlos no podía alcanzarlo sin romper la calma. «Haz algo», insté. «No puedo armar una escena», dijo con tensión. No dudé. Me separé de él a mitad de giro. No corrí. Tropecé. Un jadeo agudo salió de mis labios mientras chocaba directamente con un camarero que pasaba llevando una bandeja de vino tinto. La bandeja se levantó en el aire. 5 copas de Cabernet rojo intenso se derramaron como lluvia a cámara lenta. El vino salpicó directamente la camisa blanca de Manuel Moretti. El salón de baile quedó en silencio. El líquido rojo se extendió por su pecho, manchando la tela como sangre fresca. «¡Oh, Dios mío!», grité fuertemente. «Lo siento mucho». Manuel se quedó inmóvil. Su guardaespaldas se adelantó inmediatamente. Carlos se interpuso entre ellos. «Mi prometida ha tomado demasiado champán», dijo Carlos con suavidad. «Mis disculpas». Los ojos de Manuel ardían de furia, pero luego miró la puerta, el tirador, el tenue polvo que se adhería a él. Su mirada se dirigió al camarero que había comenzado a retroceder hacia el pasillo de servicio. La comprensión brilló en su rostro. «Tráiganme otra camisa», gruñó Manuel, «y tráiganme a ese camarero». Sus hombres se movieron al instante. «Firmamos en la cocina», añadió Manuel con frialdad. La tensión se rompió ligeramente. La música se reanudó dubitativamente. Carlos me agarró del brazo acercándome. «Estás loca», susurró. «Torpe», corregí con calma. Me miró fijamente, luego sin previo aviso me besó.
No fue suave, no fue ensayado. Su mano se apretó contra mi cintura. Su boca era cálida y firme. El beso no fue cortés ni escenificado. Duró solo segundos. Cuando se apartó, su voz era baja para las cámaras. Sentí las rodillas débiles. Cierto, respiré. Pero mientras nos dirigíamos a la entrada de servicio, vi a Marcos. Estaba cerca de la salida. Su rostro estaba pálido. Sostenía su teléfono con fuerza en una mano y me estaba mirando, no sorprendido, no impresionado, sino enojado. La mirada en sus ojos prometía algo oscuro. Carlos me guió hacia las puertas de la cocina. El ruido del salón de baile se desvaneció detrás de nosotros. La noche no había terminado. Solo estaba cambiando, y Marcos seguía en pie. La cocina privada del Hotel Palace era luminosa y cruda en comparación con el brillante salón de baile. Las encimeras de acero inoxidable reflejaban las luces del techo. El aire olía a jabón, ajo y vapor. Los fregaderos industriales zumbaban en silencio. Las ollas colgaban en filas ordenadas sobre las mesas de preparación. Un gran bloque de carnicero se alzaba en el centro de la habitación. Manuel Moretti estaba de pie frente a él. Los papeles del tratado yacían planos sobre la madera. Se quitó la chaqueta manchada y la tiró a un lado. Una camisa blanca y limpia había reemplazado a la arruinada. Su expresión era fría, pero controlada. Carlos estaba frente a él, una mano apoyada ligeramente en el borde de la mesa. Su hombro herido estaba rígido. Su rostro se veía pálido bajo las luces brillantes. Me quedé ligeramente detrás de él, observándolo todo. Manuel firmó primero. Su bolígrafo raspó pesadamente el papel. Luego lo deslizó hacia adelante. Carlos firmó sin dudar. El camarero que había espolvoreado el tirador de la puerta temblaba cerca de la entrada trasera, sujetado firmemente por dos de los hombres de Manuel. Manuel no lo miró. «Llévenselo», ordenó Manuel. El rostro del camarero se quedó sin color mientras lo arrastraban por la puerta de servicio. Esta se cerró detrás de ellos. La cocina quedó en silencio. Solo el zumbido de las unidades de refrigeración llenaba el silencio. Manuel recogió los papeles y asintió una vez. «Esto termina esta noche», dijo con firmeza. Se fue sin decir una palabra más. Las pesadas puertas se cerraron de nuevo. Solo Carlos y yo permanecimos. Carlos se apoyó lentamente contra una encimera de preparación. El color se desvaneció aún más de su rostro. La adrenalina que lo había impulsado por el salón de baile se estaba desvaneciendo. Su mano presionó brevemente su hombro. Me acerqué. «Lo hicimos», dije, el alivio rompiendo mi voz. «El tratado está firmado». Carlos negó ligeramente con la cabeza. «Todavía no». Fruncí el ceño. «Queda una rata», añadió en voz baja, como si las palabras lo hubieran invocado. Las puertas de servicio se abrieron de nuevo. Marcos entró. Parecía perfecto. Su esmoquín impecable, su cabello cuidadosamente peinado, su sonrisa tranquila y cortés. «Carlos», dijo Marcos con suavidad. Oí hablar de la emoción. La camisa de Moretti fue bastante dramática. Caminó casualmente. «Pero el tratado está firmado», continuó. «Papá estará contento». Carlos se enderezó. Su expresión se endureció. «Deja de actuar», dijo Carlos secamente. Marcos dejó de sonreír. «El camarero habló», añadió Carlos. «Confesó lo del veneno en la puerta. Mencionó quién le pagó». El rostro de Marcos cambió. La suavidad desapareció. Lo que la reemplazó fue agudo y feo. «Siempre fuiste el favorito», escupió Marcos. Su voz resonó ligeramente en las paredes de acero. «El hijo brillante, el heredero elegido. Papá nunca me miró como te miraba a ti». Carlos no parpadeó. «¿Crees que no lo sé?»
Marcos continuó, acercándose. Si los Moretti hubieran tocado ese tirador esta noche, Manuel habría muerto. Te habrían culpado a ti, te habrían destrozado. ¿Y tú? Preguntó Carlos con calma. Yo habría sido el hermano afligido, dijo Marcos. El hijo leal que te vengó. Yo habría tomado el control. Sentí que el aire se volvía más frío. No tienes la agalla, respondió Carlos con calma. Habrías estado muerto en una semana dirigiendo esta familia. Los ojos de Marcos se oscurecieron. Tengo agallas suficientes para terminar lo que el francotirador empezó. Metió la mano en su cintura. Un revólver de cañón corto apareció en su mano. Lo levantó rápidamente. El cañón apuntaba directamente al pecho de Carlos. Carlos aún se estaba recuperando de la pérdida de sangre. Su tiempo de reacción disminuyó. No buscó su propia arma. No había tiempo. No pensé. Me moví. A mi derecha estaba el fregadero de los platos, apilado con vajilla de cerámica limpia. Platos gruesos, más pesados de lo normal. Mi mano agarró el de arriba. El dedo de Marcos se apretó en el gatillo. Lancé el plato con todas mis fuerzas. «Pedido en camino», grité instintivamente. El disco de cerámica giró en el aire. Se estrelló contra la mano de Marcos con un chasquido agudo. El revólver se disparó salvajemente. La bala se estrelló contra el techo. El sonido resonó dolorosamente en la cocina. La pistola cayó al suelo de azulejos. Marcos gritó, agarrándose la muñeca. Carlos se movió al instante. A pesar de su hombro herido, cubrió la distancia en una zancada. Su puño se conectó con la mandíbula de Marcos. El impacto fue sólido y brutal. La cabeza de Marcos se ladeó. Se desplomó sobre los azulejos de la cocina antes de que pudiera recuperarse. El revólver se deslizó por el suelo. Carlos lo pateó debajo de una mesa de acero inoxidable. Marcos yacía inconsciente, respirando pero inmóvil. La cocina volvió a quedar en silencio. Me quedé helada, el pecho subiendo y bajando rápidamente. El plato se había roto contra la mano de Marcos. Trozos de cerámica blanca esparcidos por el suelo. Carlos me miró fijamente. Su respiración era pesada. «Tú», dijo lentamente, «le tiraste un plato». Mis manos comenzaron a temblar ahora que todo había terminado. «Te lo dije», respondí, con la voz inestable. «Las camareras tienen buena puntería». Carlos exhaló brevemente. Había algo en sus ojos que no había estado antes. No miedo, no cálculo, sino respeto. Miró a Marcos, luego de vuelta a mí. «Acabas de salvarme la vida», dijo en voz baja. Tragué saliva. La realidad de lo que había hecho se posó pesadamente en mi pecho. La seguridad llegaría pronto. La familia lo sabría todo en cuestión de minutos. Pero por ahora, el peligro inmediato había pasado. Marcos había hecho su movimiento y Marcos había perdido. Carlos se enderezó con cuidado, ignorando el dolor que tiraba de sus puntos. Miró a su hermano una última vez. «Se acabó», dijo. No estaba segura si se refería al ataque o a algo más profundo. Pero una cosa era segura. El suelo de la cocina estaba lleno de porcelana rota, y Marcos nunca volvería a sonreír de la misma manera. A veces, por las noches, cuando no podía dormir en la inmensa suite que ahora era mi habitación, pensaba en mi padre. En la forma en que siempre decía, «No confíes en nadie que suene demasiado bien». Él se refería a los vendedores ambulantes del mercado, a esos charlatanes que prometían milagros. Pero ahora lo entendía de otra manera. Todo esto, el lujo, las promesas de Carlos, el acuerdo, sonaba demasiado perfecto. Y lo perfecto, aprendí hace mucho, no existe. Nunca.
6 meses pueden sentirse como una vida entera cuando cada día se vive bajo un contrato. Los titulares de la prensa lo llamaban una poderosa alianza. Las revistas de sociedad publicaban fotografías nuestras saliendo de coches, asistiendo a galas benéficas, parados lado a lado en inauguraciones. Las columnas de negocios elogiaban la estabilidad del nombre Mercer. Los rumores de guerra se desvanecieron. La ciudad respiraba más tranquila, pero detrás de las imágenes pulidas y las sonrisas formales, cada día había sido estructurado, calculado y observado. El primer cambio llegó rápidamente. A las 2 semanas del acuerdo, el caso de Lucas desapareció de los registros públicos. Recibí una llamada de un bufete de abogados privado con el que nunca había contactado. Hablaron con suavidad, con claridad. Los cargos habían sido retirados, las pruebas revisadas, su expediente limpio. Sin explicaciones. En cuestión de días, Lucas fue trasladado del centro de detención estatal a un centro de atención residencial privado en las afueras de la ciudad. El edificio era tranquilo. El personal hablaba con suavidad y paciencia. Las ventanas daban a jardines en lugar de muros de hormigón. Cuando lo visité por primera vez, parecía confundido pero feliz. Dijeron que no tengo que volver, me dijo Lucas, con los ojos brillantes. Sonreí entre lágrimas. Dijeron que ahora estás a salvo. El alivio que se instaló en mi pecho era más pesado de lo que el miedo había sido jamás. Mis deudas se desvanecieron igual de silenciosamente. Las facturas médicas marcadas como pagadas. Los avisos de vencimiento, cancelados. Mi cuenta bancaria reflejaba números que nunca había visto antes. Suficiente para respirar, suficiente para descansar. El contrato había cumplido lo prometido. En público, me paraba junto a Carlos como su prometida. Asistía a cenas formales en salones más grandes que cualquier salón de baile. Aprendí la diferencia entre las sonrisas corteses y las peligrosas. Memorizaba nombres, caras, alianzas. Aprendí cuándo hablar y cuándo el silencio tenía más peso. Al principio, los círculos de la alta sociedad se sentían como otro mundo. Luego me di cuenta de que era simplemente una versión diferente del comedor en el que una vez trabajé. Los poderosos no eran diferentes de los clientes de la mesa 9. Ponían a prueba, sondeaban, buscaban debilidades. Me adapté, elegía mis palabras con cuidado. Escuchaba más de lo que hablaba. Observaba quién estrechaba la mano con demasiada fuerza, quién evitaba el contacto visual, quién se reía demasiado rápido. Carlos se dio cuenta. Lees las alas mejor que la mitad de los hombres con lo que he trabajado durante años. Me dijo una vez durante un tranquilo viaje a casa después de un evento. Me encogí de hombros. He estado leyendo mesas desde que tenía 18 años. La verdad se mantenía. La familia Moreri permaneció en silencio, sin movimientos bruscos, sin desafíos públicos. Los negocios se estabilizaron. Las inversiones se expandieron. Se había evitado la guerra. Carlos parecía más controlado, más mesurado en público, menos movimientos imprudentes, más paciencia estratégica. Los periódicos comenzaron a describirlo de manera diferente, menos volátil, más sereno. Yo observé la transformación de cerca. A veces me preguntaba si era una actuación. A veces me preguntaba si era real. Vivir juntos requería disciplina. El contrato tenía reglas y las seguíamos estrictamente. Habitaciones separadas, sin cruzar límites, sin confusiones, al menos al principio. Pero 6 meses es tiempo suficiente para que se formen patrones. Cenábamos juntos la mayoría de las noches cuando los horarios lo permitían, no por las apariencias, simplemente porque ya estábamos en la misma mesa. Hablábamos de cosas neutrales, libros, arquitectura, restaurantes. Ocasionalmente discutíamos.
A Carlos no le gustaba la ineficiencia. A mí no me gustaba la arrogancia. Nuestras discusiones eran agudas, pero controladas. Ninguno de los dos cruzó la línea que habíamos trazado. Aún así, algo cambió gradualmente. La tensión cambió. La distancia fría se suavizó. Empecé a notar los detalles que nadie más veía. La forma en que Carlos se frotaba el hombro cuando creía que nadie lo miraba. La forma en que su voz bajaba cuando hablaba con niños en eventos benéficos. La forma en que evitaba la crueldad innecesaria en las negociaciones cuando existían alternativas. Él también notó cosas sobre mí. Cómo revisaba mi teléfono antes de acostarme para confirmar el horario de Lucas. Cómo ajustaba mi postura automáticamente al entrar en una sala llena de gente poderosa. Cómo seguía prefiriendo comida sencilla a altas horas de la noche en lugar de platos elaborados. En público parecían convincentes. En privado eran cuidadosos. A medida que se acercaba el final del contrato, una tensión tácita se instaló entre nosotros. La fecha estaba marcada en silencio en mi mente. 6 meses exactos. El acuerdo había sido claro. Una separación escenificada. Una explicación pública, libertad financiera, un nuevo comienzo. Podría dejar la ciudad si quisiera, abrir mi propio lugar, viajar, desaparecer. La elección sería mía. Pero cuanto más se acercaba el día final, más pesado se sentía el silencio durante las cenas compartidas. Carlos nunca lo mencionó directamente. Tampoco yo. En cambio, continuamos la rutina. Apariencias, eventos, cenas, reuniones. Luego, una tarde, me encontré de pie frente a la sala de obsidiana. El letrero sobre la puerta parecía inalterado. Las mismas pesadas puertas de roble. El mismo resplandor tenue a través de los cristales tintados. No había vuelto desde aquella noche. El timbre sobre la entrada tintineó suavemente al entrar. La habitación olía igual. Cuero. Madera pulida. Martín, sí, Martín ahora. Levantó la vista detrás de la barra. Parpadeó 2 veces antes de que lo reconociera. «Has vuelto», dijo con cautela. Sonreí débilmente. «Solo de visita». La mesa 9 estaba vacía. Caminé hacia ella lentamente. La silla se sentía diferente bajo mí ahora. No más pequeña, no más grande, simplemente familiar. Había llegado el último día del contrato. Afuera, la ciudad se movía como siempre. Adentro, el aire se sentía quieto. Carlos llegaría pronto. El acuerdo terminaría. Y lo que sucediera después no estaría escrito en papel. Sería una elección. El salón Orquídea Negra volvía a la vida. El suave murmullo de las conversaciones se mezclaba con el tintineo de la plata y el suave jazz que sonaba a través de altavoces ocultos. La luz de las velas parpadeaba contra los paneles de madera oscura. Los camareros se movían suavemente entre las mesas. Las copas de vino captaban la luz cálida y brillaban como pequeñas linternas. La vida había vuelto a la normalidad, o al menos a algo parecido. Martin Doyle estaba de pie cerca de la barra, revisando las reservas con una calma inusual. Ahora llevaba un traje mejor, un reloj mejor también. El sudor nervioso que antes vivía permanentemente en su frente había desaparecido. El restaurante prosperaba. El negocio nunca había sido más fuerte. La mesa 9 estaba en su lugar habitual, pero esa noche se veía diferente. Me senté allí, sin delantal, sin libreta, sin estar de pie y esperando. Llevaba un jersey suave de color crema y unos simples vaqueros azules. Mi pelo caía naturalmente sobre mis hombros. Mi postura era relajada, abierta, cómoda. Frente a mí se sentaba Lucas. Él también se veía diferente.
sano, limpio, bien alimentado. Sus hombros ya no estaban encorvados. Sus ojos brillaban. Estudió el menú con atención. «Quiero la hamburguesa», dijo emocionado, señalando la página. «Con patatas». Sonreí cálidamente. «Pide la hamburguesa. Pide 2 si quieres». Lucas sonrió, aliviado por la libertad. A nuestro alrededor, los comensales hablaban y reían, sin ser conscientes de cuánta historia vivía en esa mesa. Luego, las pesadas puertas de roble se abrieron. El sonido era sutil, pero el cambio en la sala no lo fue. La conversación bajó ligeramente. Las cabezas se giraron. Carlos Mercer entró. Llevaba un abrigo oscuro hecho a medida, sin guardaespaldas, sin séquito visible. Caminó con calma, sin prisa, escaneando la sala con familiar confianza. Pero algo era diferente. Su expresión era más ligera, menos guardada. Caminó directamente hacia la mesa 9. Lo observé acercarse sin levantarme. «¿Está ocupado este asiento?», preguntó. Incliné la cabeza. «Eso depende», respondí. «¿Vas a dejar propina?». Se le escapó una leve risa. «Una de verdad». Varios comensales cercanos miraron, sorprendidos por el sonido. Carlos sacó la silla y se sentó a mi lado, no enfrente. Lucas lo miró con curiosidad. Carlos le hizo un pequeño asentimiento. «Buenas noches, Lucas». «Hola», respondió Lucas tímidamente. Carlos volvió a mirarme. «El contrato termina hoy», dijo con calma. 6 meses, según lo acordado. Cruce las manos tranquilamente sobre la mesa. «Lucas está seguro», continuó Carlos. «Su centro está pagado a largo plazo. Tus deudas están saldadas. El dinero está en tu cuenta». Hizo una breve pausa. «Eres libre». La palabra se posó entre nosotros. Libre. «Puedes dejar la ciudad», añadió. «París, Londres, cualquier lugar. Abrir tu propio restaurante. No volver a ver a otro mafioso». Miré la mesa un momento. Hace 6 meses, esa oferta habría sonado a salvación. Imaginé cafés parisinos, nuevos comienzos, una vida tranquila sin tensión ni peligro. Pero algo dentro de mí había cambiado. Levanté la vista lentamente. «He oído que el café en París está sobrevalorado», dije a la ligera. Carlos levantó una ceja. «¿Ah, sí?». Me recosté un poco. «Me di cuenta de algo», continué. «Ya no soy muy buena recibiendo órdenes». Una leve chispa apareció en sus ojos. «¿Y en qué eres buena?». «Dándolas», respondí con calma. Carlos estudió mi rostro con atención. «¿Es eso una propuesta?». «Es una negociación», corregí. Lucas nos miraba, confundido pero entretenido. Me giré ligeramente en mi silla para mirar a Carlos más directamente. «Me quedo», dije claramente, «pero no como empleada y no como una prometida falsa». La voz de Carlos bajó ligeramente. «¿Entonces cómo qué?». Me incliné hacia adelante y le agarré la corbata suavemente. El movimiento fue deliberado. Lo acerqué, justo allí, en el centro del restaurante, donde una vez serví agua y evité el contacto visual. «Me quedo», susurré suavemente, «como la única persona en esta ciudad que no te tiene miedo». El aire a nuestro alrededor se tensó. La expresión de Carlos cambió. Sin cámaras, sin manipulación de la audiencia, sin actuación escénica. Acorté la distancia final entre nosotros y lo besé. El beso fue firme y seguro. No desesperado, no dramático, solo real. Por un breve segundo, toda la sala pareció detenerse. Carlos respondió sin dudar. Su mano se posó en mi cintura, firme pero controlada. Cuando nos separamos, su frente casi tocaba la mía. «Trato», murmuró en voz baja. Esta vez no era por las apariencias, no era por una tregua.
No era por la supervivencia, era una elección. A nuestro alrededor, los comensales observaban abiertamente. Nadie apartó la mirada. El mito de la mesa 9 cambió esa noche. Las reglas cambiaron. Ya no tenías que disculparte con el suelo. Ya no tenías que evitar el contacto visual. Y definitivamente no tenías que arrodillarte. A veces, el acto más peligroso no era apretar un gatillo. No era firmar un contrato. No era voltear una mesa. A veces era mantenerte firme cuando todos los demás elegían inclinarse. Me recosté cómodamente en mi silla. Lucas levantó la mano ansiosamente para el camarero. «Voy a pedir 2 hamburguesas», anunció con orgullo. Reí. Carlos sonrió a mi lado. El restaurante zumbaba a nuestro alrededor. Y esta vez, la mesa 9 era mía. Y hoy, no lo sé. A veces pienso que fue lo mejor que pudo pasarme. Otras, creo que cometí un error, un salto al vacío. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿no? Nada es blanco o negro. Nada es perfecto. Pero es mi vida y la elegí yo. Al final no hubo príncipes azules ni promesas de eternidad. Solo un trato con un hombre complicado y un camino que decidí recorrer. Lo que el futuro nos depare, ¿quién sabe? ¿Y tú? Si hubieras estado en mi lugar, ¿habrías aceptado el trato o habrías huido en el momento en que deslizó esa tarjeta negra por la mesa? No es una pregunta fácil, lo